Ya, Ya somos. chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes con todos. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en emprendimiento. Licenciada, ya, nos buenas quedamos tardes. en la clase todavía. Buenas tardes, chicos. Entonces, bueno, la siguiente clase concluimos con el tema de emprendimiento y ya hacemos un ejercicio práctico, ¿ya? Ahora vámonos entonces a filosofía para seguir avanzando un poquito más con ustedes. Denme un segundo, les empiezo a compartir la pantalla. Listo. Ok. Ya, estamos en la unidad número 2, ¿no? Recuerde que ya pasamos la filosofía clásica y ahora vamos a la filosofía moderna, por así decirlo, una nueva era dentro de la filosofía. Aquí recuerde que ya establecimos anteriormente la escolástica, que fue el boom como tal, la proliferación del pensamiento que llevaba la iglesia de la mano con la filosofía. En un intento de establecer el pensamiento específico de la iglesia sobre toda la población, teníamos en específico que se crearon escuelas y demás, ¿no? Y los principales representantes de este tipo de filosofía estaban relacionados o tenían lazos directos con la iglesia. Ahora bien, usted sabe que después de la decadencia de la escolástica empieza a surgir la filosofía moderna, ¿sí? Este nuevo pensamiento que iba en contra totalmente, una vez más, del pensamiento religioso, mítico y demás, ¿no? Entonces empezamos como tal a tener la nueva corriente conocida como el Renacimiento, ¿sí? Que como su nombre lo indica, renace y vuelve a retomar las antiguas costumbres que tenía esta civilización romana, ¿no? En donde se vuelve a apreciar el razonamiento, el criterio, la cultura, el arte, ¿sí? Se vuelve a apreciar todo ello. Ahora, ¿desde qué época hasta qué época va específicamente esta corriente? Nos dice que empieza desde la caída de Constantinopla por el poder turco y avanza hasta la Revolución Francesa. Les decía, esta es una imagen referencial de la Revolución Francesa, en donde, como usted ya sabe y ha observado dentro de la asignatura de sociales, fue una pequeña chispa que revolucionó y que permitió a los pueblos de América Latina seguirse levantando en contra de los conquistadores, ¿sí? Para obtener su libertad como tal. Entonces, usted ya sabe que tenemos la decadencia de la escolástica, es decir, la iglesia como tal empieza a perder este poder que tiene de influenciar, ¿sí? O de establecer todo lo que existe dentro del mundo en una razón específica dentro de la Biblia. ¿Sí? Empieza ya a perder este impulso, este poder sobre toda la población. Nos tenemos ya la diferenciación de la cultura, tenemos ya la valorización como tal del arte, de la ciencia, de la filosofía. La filosofía en este caso ya se vuelve independiente, es una rama más de la ciencia. Tenemos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un aspecto sumamente importante dentro de esta línea de la religión, ¿no? Que es establecida e impulsada por Martín Lutero. Anotará que esto está en la prueba. Verán que yo aviso, ya si no me hacen caso, ya ¿qué puedo hacer ya? Hasta mis niños chiquitos de tercero, de segundo me hacen caso cuando les indico. Pongan atención acá, ya si ustedes les repito una y otra vez, está en la prueba, y aún así se equivocan, ya me lavo las manos como Poncio Pilato, ¿ya? Cierro paréntesis, vamos, ahora sí, Reforma Protestante. La Reforma Protestante en este caso rompe o termina de romper específicamente la unión que existía entre la iglesia y la gente común. En ese momento de la época en donde la iglesia católica era el boom específicamente, era la religión que predominaba dentro del mundo, la Reforma Protestante viene a fragmentar esta noción de la iglesia que muchas personas tenían. Y fue impulsada o fue establecida por Martín Lutero. Martín Lutero, en la escritura que tuvo, replanteo para que se me entienda. Martín Lutero escribió el escrito que se llama 99 tesis. En esas 99 tesis, que son pequeños postulados, establece por qué la iglesia se ha corrompido por el poder y ha dejado de predicar
o de realizar lo que se dice dentro de la Biblia, que es la unión y el amor a Cristo en específico, ¿no es cierto? Deja claro en estas 99 tesis cómo la iglesia le está dando más peso al dinero, a la discriminación dentro de toda su población, dentro de todos sus devotos, y empieza esta fragmentación con la iglesia. Y nace, usted tal vez en algún momento de su vida escucharon de los protestantes, que son de igual manera, creen en Dios en específico, sin embargo no están afiliados precisamente a la iglesia como tal, ¿sí? Entonces, la reforma protestante establece este aspecto, ¿no? Y fue impulsado por Martín Lutero, como les decía. Sin embargo, el objetivo de él no fue realizar como esta pequeña revolución dentro de los cimientos de la iglesia, sino más bien corregir y volver a establecer la iglesia que se predica dentro de la Biblia, ¿no? Sin embargo, él fue la chispa que desencadenó toda esta reforma protestante, toda la iglesia protestante específicamente, ¿no? Tenemos de igual manera que un cambio dentro de la política y la economía. Aquí usted ya de igual manera ya debió ver todo lo que es la burguesía, ¿no? Que antes la burguesía en específico era la clase baja de la sociedad. Pero al momento en que ya empezamos con la revolución industrial, la burguesía ya llega al poder. En este caso se vuelven las personas líderes, los que acumulan riquezas en específico, y aparece una nueva clase social que es el proletariado, ¿no es cierto? Cuando ya estamos hablando de este sistema capitalista que seguimos manteniéndolo hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, acuérdese un poquito cuando el profe Jorge le hablaba de este aspecto de la burguesía, del proletariado, ¿no? Entonces, empieza, mire usted, tenemos un montón de cambios en específico aquí, en esta época, en este sector de la historia. Entonces, el Renacimiento, usted ya sabe que se caracteriza precisamente por volver a retomar los valores y las enseñanzas de la antigüedad, en específico de Roma y Grecia, ¿no es cierto? En donde yo ya priorizo mi capacidad intelectual, ya empiezo a separarme de este aspecto de la iglesia y el adoctrinamiento que estuvieron realizando durante todo el proceso de escolarización y demás. Me voy alejando, voy desarrollando mi propia capacidad intelectual, ¿sí? Eso es específicamente el Renacimiento. Y dentro del Renacimiento nace el humanismo. El humanismo, chicos, es precisamente como su nombre lo indica. Busca llamar a la humanidad. Les decía yo en algún momento, nosotros somos animales, pero somos animales racionales. Y nos denominamos humanos porque tenemos características y valores que los animales no pueden tener. Como cuáles, profe, simple. ¿Qué le hace humano a usted? Por ejemplo, usted ve en este caso, no sé, a un perrito herido en la calle o a una persona que necesita auxilio, que necesita ayuda. Sí, no sé, que se encuentra en una crisis desesperada en la calle. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Nosotros tenemos este aspecto de empatía, de chuta, a ver qué está pasando. ¿Sí? Tiene ese aspecto en este caso de que usted puede brindar ayuda a la persona, que usted no ignora el sufrimiento, no es cruel y le da la espalda, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos caracteriza como humanos. Nuestra naturaleza humana, que es bondadosa, que es en este caso que no perdemos la empatía. Y eso es lo que llama el humanismo de nuevo a la sociedad a poseerlo, a tenerlo. ¿Ya? Vamos a establecer la iglesia, ¿sí? Usted sabe que la iglesia en ocasiones plantea o establece pensamientos sumamente cerrados, en donde no me genera la unión o el amar a mi prójimo, sino más bien me genera el odio a mi prójimo. Ejemplo, dentro de las enseñanzas que establecía la iglesia anteriormente, identificábamos que toda persona que tenga una orientación sexual diferente a la hetero, es decir, sea homo, que le atraiga el mismo sexo, era sujeta a odio, a desprecio, ¿no es cierto? A una discriminación únicamente por ello, porque se consideraba pecado. Entonces, el humanismo, ¿qué nos dice? Nos dice, esa persona, aunque tenga otra orientación sexual, sigue siendo humano. No ha cambiado su esencia. Es humano, siente, piensa
¿Y dónde deja usted su empatía por esa persona? Sigue siendo humano. ¿Dónde deja la bondad de trato por esa persona? ¿Sí? Entonces, ahí es donde el humanismo como que llama a la reflexión, en este caso, a la humanidad como tal, y dice, si usted se deja llevar por el pensamiento cerrado, usted, no sé, en algún momento ha de haber visto una película, ha leído un libro, he visto un documental en las noticias, algo, de que cuando usted se deja llevar demasiado por el pensamiento religioso, y ya tenemos, no sé, adoctrinamientos específicamente sectas, pasa un montón de cosas cuando se deja llevar demasiado por los aspectos religiosos. Tenemos abusos sexuales, tenemos suicidios colectivos, tenemos en este caso estafas masivas y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces el humanismo le dice, usted es un ser humano que tiene bondad, que sabe pensar y que tiene criticidad. ¿Sí? Entonces no pierda la humanidad por dejarse adoctrinar únicamente de lo que dice o establece la iglesia. Ya a eso se está encaminado, por así decirlo, el humanismo. Llama a la humanidad a retomar lo que nos hace humanos a nosotros. ¿Sí? No solamente pensar, porque nosotros pensamos, tenemos criterio y somos racionales, es que somos humanos. No, no, no. Lo que nos caracteriza como humanos es que nosotros no somos crueles, que tenemos esta capacidad de empatía. ¿Sí? Por eso es humano. ¿Ok? Ahora, nos alejamos completamente entonces de la parte escolástica, de las enseñanzas que en ese momento se dieron. Y de igual manera tenemos los cambios dentro de la religión. Específicamente empieza por la Reforma Protestante, que como les decía es de Martín Lutero. Si usted en algún momento tiene la oportunidad de leer las 99 tesis de Martín Lutero, es una obra muy buena. Como le digo, no son tantas hojas, o sea, son pequeños postulados nada más que él establece de la iglesia. Es un artículo, un escrito sumamente interesante. Por ahí, si tiene tiempo, imprima las 99 tesis y por ahí puede estarlo leyendo. Es muy bueno, ¿sí? No es un ataque como tal a la iglesia, sino que les recuerda, ¿sí?, el objetivo de fundar la iglesia, ¿no? El mensaje que se predica supuestamente dentro de los textos bíblicos, ¿ya? Tenemos entonces que protesta específicamente contra la autoridad del Papa. Recuerda que yo en alguna clase le dije existe un libro eh, que por ahí no sé, alguien nos puede estar escuchando, entonces por eso no repito la palabra, pero usted ya sabe que es de Babilonia, ¿no? Entonces, en ese libro se establece todos o es una recopilación de todos los crímenes que realizaron los diferentes papas dentro de la Iglesia Católica. Sí, usted sabe que el Papa es la cabeza como tal y si él dice hagamos tal cosa, pues hacemos. Usted sabe que a partir del orden del Papa nace la Inquisición, que de igual manera debe usted escuchado o visto en alguna película, que es específicamente la cacería de brujas. Nace de igual manera el martillo de brujas, que es el libro específicamente en donde se daba persecución, las marcas y demás cosas a las supuestas brujas, ¿no? Sin embargo, si usted analiza también la Inquisición y demás, se va a dar cuenta que fue únicamente por intereses políticos y económicos, nada más, ¿sí? Hubo uno que dos casos que medio sí lo hizo porque lo creía como tal, pero la mayoría nada que ver, ¿no? Entonces, mire, dentro de la Reforma Protestante se establece, ¿no? Y se llama la atención, por así decirlo, al Papa. Y no solamente uno, sino de todos los papas que ha tenido la historia, usted va a encontrar de igual manera en el libro que les comentaba, ¿no? Entonces, aquí ya se empieza a empezar a tambalear un poquito esta parte de la fe. O sea, que usted no puede hacer cualquier acción que se le ocurra en contra de la humanidad únicamente justificada por la fe, por estar a favor de Dios. ¿Sí? Porque usted tiene que aprender a diferenciar las acciones buenas de las acciones malas. Yo no puedo quemar y masacrar a un pueblo entero únicamente por el bienestar de Dios, porque yo creo que es lo mejor para Dios, para perdurar la fe que está teniendo la mayoría de las personas. Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, lo hicieron y hubo genocidios específicamente. ¿Ok? Vamos entonces con otros dos de los pensadores importantes de igual manera en la época, que va a ver usted que estos dos autores, estos dos filósofos, tienen pensamientos sumamente opuestos que chocan totalmente con lo que el otro propone. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda de la Reforma Protestante, del humanismo específicamente? Comenten. ¿No? Ya, gracias, Verónica. En este caso, ustedes también pueden ver la película de Lutero, los luteranos me parece que se llama, pero la antigua, no la versión moderna.
En esa película de Lutero, usted identifica cómo la iglesia empezaba a discriminar a tantos fieles que tenían en ese momento, a negarles servicios, ay, se me va el nombre, no sé, por ejemplo, el bautizo, se me va el nombre específicamente, el matrimonio, la sepultura, todos esos servicios que establece la iglesia, ¿no? Empieza a negarlo, el poder, la corrupción que empiezan a hacer de la iglesia y cómo por la voz de Martín Lutero se desata todo esto de la reforma protestante. Sin embargo, él empieza, pero no es el autor, digámoslo así, que culmina como tal la reforma protestante o que la incentiva a llevarse a cabo. Sí, para él, en cambio, fue, digamos, un efecto colateral esta reforma protestante, ¿no? El nacimiento de los protestantes dentro de la Iglesia Católica, porque él también era bastante devoto. Sin embargo, fue un efecto colateral del escrito de las 99 tesis. Entonces, pueden revisar la película de Martín Lutero, que se me va específicamente ahorita el nombre, y me pueden enviar de igual manera el resumen para su posterior calificación, ¿no? Opcional, ¿ok? Vamos entonces con estos dos autores sumamente importantes, que es específicamente Maquiavelo y Moro. Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. Ambos autores establecen precisamente o son representantes de la filosofía moderna. Maquiavelo, usted ha escuchado esa palabra, ¿no es cierto? En algún momento ha de haber escuchado en la tele, con una conversación o algo. Y nosotros sí sabemos qué significa Maquiavelo. ¿Qué significa ser alguien maquiavélico? Malo. Alguien malo. ¿Ya? ¿Por qué será malo? ¿Por qué le dice a una persona que es malo? Porque está planeando algo, tiene algo, está pensando cosas malas, o porque el nombre también lo dice Maquiavelo. Ahora, Maquiavelo lo utilizamos precisamente por este autor, por lo que él propone, ¿sí? Entonces, miren, María, existen ciertas palabras que nosotros utilizamos, sádico, pesade, sí, Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo. Hay algunos autores que nosotros utilizamos o tomamos ese apellido, esa palabra, precisamente por el tipo de filosofía que propone. Ah, ya, entonces usted en su mente ya debe de estar imaginando la clase de pensamiento que tenía en este caso Nicolás Maquiavelo. Usted sabe que una persona maquiavélica es alguien egoísta, es alguien sumamente calculadora, que busca mover por ahí ciertos hilitos, ¿no es cierto?, para poderme manipular, no importa el medio que utilice, mientras salga victorioso, ¿sí? Entonces, la principal obra de Nicolás Maquiavelo y por la cual se lo conoce es El Príncipe. El Príncipe es una guía o un manual específicamente en donde le indica a los príncipes, a los gobernantes de la época, en cómo puede mantener el control de sus súbditos, ¿sí? En cómo cómo puede perdurar el gobierno monárquico sobre los súbditos. Porque él estableció o presentía que en algún momento este tipo de gobierno iba a empezar a cambiar por las características de vida que los gobernantes le daban a su población, ¿sí? Si vamos antes de la Revolución Francesa con el Delfín y María Antonieta, usted ve la clase de vida que ellos tenían versus las que tenían sus súbditos, entonces sí era un choque bastante fuerte, ¿no? Entonces Maquiavelo lo adelantó y dijo, no, en algún momento van a derrocar esta forma de gobierno. Por tanto, él empieza en El Príncipe, él teoriza cómo usted puede controlar a los súbditos, ¿sí? Cómo puede hacer que los ame o los odie. Por ahí Nicolás Maquiavelo nos dice de igual manera, no hay mayor placer que estafar al estafador, ¿sí? Calculador, sumamente calculador. También tenemos, es mejor ser temido que amado, también Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Entonces, mire, dentro de este libro del Príncipe, que sí es pesadito, hay audiolibro, pero aún así el audiolibro es pesadito, ese no les recomiendo tanto, es bueno, sí, pero es pesadito de leer también. Entonces, Nicolás Maquiavelo en El Príncipe establece ciertos, digamos, escenarios de cómo un gobernante debe empezar a actuar o debe de empezar a comportarse en relación a lo que quiera, o tener el miedo o tener el amor de su pueblo. ¿Sí? Mande. ¿Alguien me habla? ¿A qué se refiere
¿A qué se refiere con pesado de leer? Ya, es, digamos, el tipo de prosa que tiene, es muy, digamos, no es para todo el mundo, es cansado el tipo de prosa. Igual los siete círculos de Dante, la prosa que tiene es cansadita. Es bueno el libro, pero es cansada. La prosa no es fácil de leer como tal. Ya, ya, Licen, gracias. A eso me refiero. De ahí el escucharle también es bastante interesante, pero también es pesadito porque usted tiene que ir analizando todo lo que todo lo que le propone y demás. Entonces sí, es buen libro, pero sí es bueno, ¿ya? Entonces, de igual manera, en este, como les decía, usted se puede ganar o el amor, ganarse el amor o el odio del pueblo, el miedo, perdón, no el miedo, el temor del pueblo, no el odio específicamente. Entonces, de igual manera le deja a su disposición, pero recomienda, ¿no? Que es mejor que a usted le teman, ¿sí? Porque el amor es efímero, el amor se acaba, es fácil de disiparse, mientras que el temor perdura dentro de las mentes de las personas, ¿ya? Entonces, eso establece Nicolás Maquiavelo, ¿no? En su obra El Príncipe. Por otro lado, tenemos a otro filósofo totalmente opuesto, que es Tomás Moro. Tomás Moro, esto también está en la prueba, notará. Tomás Moro es el autor de la utopía. Usted, igual, nosotros manejamos ese término de utopía, ¿no es cierto? ¿Qué es una utopía, chicos? ¿Qué es utopía? ¿Qué será la utopía? Mm. Por ejemplo, le digo, ojalá viviéramos en un lugar en donde todos fuéramos felices, no sé, tuviéramos todo lo que necesitamos y nadie se pelee. ¿Qué me diría en este caso la otra persona? Piensas muy bonito, pero tu pensamiento es demasiado utópico. ¿Y qué te Idealizado. Es idealizado, algo que tal vez eh, se pueda hacer. Términos que se refiere a algún plan, algún proyecto. Ajá, Algo exactamente. que, algo que queremos, pero, o sea, no Utopía es sabemos un si lo lugar podemos artificial, realizar. tal vez. Eso, bien, Diego, también. Excelente. Entonces, nosotros utilizamos este término precisamente por el libro como tal, ¿no es cierto? Y podemos manejarlo también como tal. Entonces, sí, en sí, el libro de Utopía se refiere específicamente a un proyecto dentro de la sociedad, en donde Tomás Moro nos establece una sociedad totalmente idealizada. ¿Por qué es idealizada? Porque solamente está en mi mente y yo no sé cómo poder traerla a la realidad. Entonces, dentro del librito de Utopía está una sociedad armónica, una sociedad en donde no existen clases sociales, que como usted sabe, las clases sociales lo que hace es mantener la desigualdad, ¿sí? No existe en este caso discriminación ni prejuicios. Yo no tengo prejuicios hacia una persona indígena o hacia una persona negra como tal, nada que ver. Todas las personas tienen en este caso lo que necesitan, una vivienda, comida, familia, no existe como tal ningún problema social, no tenemos drogas, no tenemos falta de educación, etcétera, ¿sí? Entonces, mire, dentro de la utopía es como una ilusión de una sociedad perfecta en donde el sistema económico, en donde las personas, en donde todo absolutamente funciona bien. Esa es la utopía, eso es lo que nos establece como tal Tomás Moro. ¿Sí? En una sociedad en donde no existe como tal los problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales? Droga, delincuencia, nivel socioeconómico bajo, usted sabe, todos los problemas sociales que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Sin embargo, Tomás Moro, aunque establece todo muy bonito, ¿no? Todo muy lindo, no nos dice dentro del libro o no dentro de su filosofía específicamente, no nos dice cómo nosotros podemos llegar a ser esa sociedad perfecta, en donde dejamos totalmente de lado nuestras diferencias, tanto económicas, étnicas, de pensamiento y demás, y nos convertimos en una sociedad perfecta. No nos dice cómo. Entonces esa fue la pequeña falla de Tomás Moro, ¿no? En donde nos plantea como tal una sociedad, una comunidad armónica y perfecta, sin embargo no nos dice cómo llegamos a eso, ¿sí? Ahora, en este caso,
estos dos autores son, digámoslo así, los que han proliferado su pensamiento y que seguimos no manteniéndolo. Hay personas que somos sumamente idealistas, que tenemos por ahí la esperanza de que algún día, ¿sí? Y hay personas que son de igual manera o somos también de igual manera sumamente maquiavélicos. En algún momento usted debió, no sé, hacer algún aspecto de manipulación y demás, ¿sí? De mentir y demás como para salirse con la suya. Sin embargo, este tipo de corriente de pensamiento se sigue de igual manera proliferando, ¿no? En donde yo puedo mover ciertos hilos, en donde las personas son, no sé, tablas de ajedrez en mi juego específicamente y las voy moviendo a mi conveniencia para llegar a mi objetivo, sin importar lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, si usted se fija, tenemos estas dos formas de pensamiento dentro de la sociedad todavía. Tenemos Aquí nos dice el renacimiento de los estudios platónicos y aristotélicos. El renacimiento de los estudios, es decir, ya no voy a estudiar la escolástica en base únicamente a lo que nos propuso Platón de la espiritualidad, del alma y demás. No, me voy a estudiar mucho más a fondo los aspectos o las doctrinas, los aspectos de pensamiento que estableció Platón y Aristóteles, ¿sí? Y a partir de ello voy a desarrollar teorías de política. Usted sabe de igual manera que Aristóteles estableció tipos de gobierno, Platón también, tipos de gobierno y demás, ¿sí? Entonces empieza a surgir nuevas formas de gobierno como tal. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, inquietud que tengan? Si no, Sí, no. dicen, yo no le escuché, tal vez creo que dijo que realizáramos un... Ya, pueden ver la película de Lutero. Déjenme ver cómo se llama la película de Lutero. Aquí está. Sí, es Lutero. Sí, se llama Lutero mismo. Martín Lutero. Pero vean la versión antigua, no la nueva. La antigua es mejor. Realizamos un... Un maratoncito de película de Martín Lutero para que puedan identificar la reforma protestante. Y me envían un resumen de la película. No es obligatorio. Este sí no es obligatorio. Solo me envían por si acaso. Tengan alguna bajita nota después, ¿ya? Chicos, si quieren saber más de Nicolás Maquiavelo y Martín Lutero, denle clic en estas hojitas de aquí que les lleva directamente al libro de la utopía y también, bueno, al resumen del libro de la utopía. Y también la otra les lleva a la reforma protestante, ¿no? De Martín Lutero. En las hojitas le dan clic y les llevan directamente a los videos, ¿ya? Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Inquietud en específico? Vamos a ver ahorita si tenemos tiempo. El de la utopía. Espérenme un ratito. ¿Qué se cae? ¿Dudas, inquietudes? No, ya vamos. Déjenme les pregunto. En 5 segundos. Ya. No me deja. Ya volví. Productividad todo en uno, donde gestionas todo lo relacionado con tu trabajo. Espérenme. Tus documentos, chats, pizarras y proyectos. No necesitas comprar 5 softwares diferentes para hacer esto. De igual manera pueden revisar todo lo que es la Inquisición, también cómo surgió, las cruzadas también que fueron impulsadas precisamente desde la Iglesia por el Papa para tener como tal la dominancia de la religión, etcétera, ¿no? Hay algunos aspectos dentro de este tema. Sino que por tiempo, chicos, no avanzamos a ver a profundidad todos estos temas. Ya. Ahí esperen que caiga la publicidad, por favor. Ahora sí. Al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo.
un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual. Lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguirían ser purgados en vida. Y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incórrito. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg,
había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia Católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán,